8 de la mañana con 46 minutos, 8 con 46 minutos. En Punto Noticias de Radio Pichincha nos acompaña en nuestros estudios el doctor Tarquino Sánchez, rector de la Universidad Politécnica Nacional. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en nuestro espacio. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Allá todo un revuelo por este anuncio de recorte a las entidades de educación superior, a las universidades y escuelas politécnicas cofinanciadas. En el caso de la Universidad Politécnica Nacional, ¿a cuánto ascendería este recorte y qué implicaciones va a tener ese recorte en las actividades que normalmente desarrollan? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alexis, Licenia, buen día a todos los que nos escuchan el día de hoy. En primer lugar, podríamos decir que el presupuesto de las universidades se encuentra afectado en su globalidad, aparentemente en 77 millones de dólares. Para el caso de la Politécnica Nacional en particular, al momento se ha mantenido el techo presupuestal. Eso implica que podemos planificar en principio, ¿no es cierto?, con lo que teníamos pensado realizar. Rector, qué gusto tenerle acá. En total, a todo el sistema universitario del país, entiendo, el recorte sería de 77 millones en total, partiendo desde lo que sucedería en su institución, en términos generales, integrales, ¿cómo afectaría esto a la educación superior del Ecuador, tomando en cuenta de que además en años anteriores, durante los últimos 2 gobiernos, se ha venido ya ejecutando una serie de recortes al presupuesto? Mira, Alexis, el recorte al sistema de educación superior en realidad viene del año 2019. Un recorte que ha sido de alguna manera sostenido y en aumento, considerando que el fondo de las universidades proviene de la recaudación del impuesto al valor agregado. Esto significa que para este año, ¿no es cierto?, se tiene previsto todavía, tendríamos que ver exactamente cómo queda la asignación del presupuesto, una afectación del 77 millones de dólares a todo el sistema de educación superior público de las universidades públicas y cofinanciadas. Entendemos, desde mi parecer, que esta afectación tiene que ver a 2 grandes factores, o afectaría a 2 grandes rubros. El primero sería a la contratación de talento humano. Nosotros estamos, por ejemplo, en particular en la Politécnica Nacional, hemos incrementado los cupos de los estudiantes que ingresan a la universidad a 2.200 estudiantes o 2.200 cupos, más 800 que son los estudiantes repetidos. En realidad nuestra plaza es de 3.000 estudiantes. Eso significa la contratación de más personal ocasional, profesores de la formación básica, que permita suplir esta necesidad. Un recorte presupuestario que podría darse afectaría directamente a la contratación de estas personas, que no nos permitiría dar una respuesta positiva, y a la universidad en general y en particular la Politécnica ha hecho un gran esfuerzo por aumentar cupos. Para que tenga una idea usted, el año anterior se ofreció alrededor de 1.600 cupos. Hoy hemos subido a 2.200 cupos nuevos de los estudiantes bachilleres que optan por entrar al sistema, y eso en verdad representa personal, aulas y además gastos operativos que son necesarios. El otro gran rubro que afectaría esta potencial reducción tiene que ver con la infraestructura física y tecnológica. Las universidades de excelencia, como en el caso de la Politécnica Nacional, una parte de ese presupuesto lo destinamos a la compra de equipamiento para la investigación. Es necesario que los profesores investigadores cuenten con ciertos recursos, como por ejemplo los equipos de laboratorio, insumos reactivos, químicos, etcétera, para poder hacer sus trabajos de investigación. La Politécnica tiene 114 laboratorios, muchos de ellos laboratorios exclusivamente de investigación científica. Que son vitales además para el país. O sea, a mí se me vienen a la mente 2, el Instituto Geofísico y el observatorio que está en el Parque La Alameda, que también es adscrito a la Politécnica Nacional, ¿no? Son evidentemente, sí. Laboratorios súper importantes para la vida del país.
es lo que se puede mirar, ¿no? Las dos laboratorios importantes, por un lado está el Instituto Geofísico. Monitoreo de terremotos, de sismos, de volcanes, etcétera, ¿no? Evidentemente. Entonces eso no es posible dejar de un momento a otro hacer el monitoreo, que es 24/7 por todo el territorio nacional, incluido las Islas Galápagos. Por otro lado, también tenemos otros laboratorios en el interior de la universidad, por ejemplo, el Centro de la Vivienda, por ejemplo, laboratorios de control de emisiones ambientales, que necesitan recursos, que necesitan personal que trabaje y que también se provea de infraestructura tecnológica. Al momento, ¿las asignaciones están al día con la universidad o todavía tienen deudas pendientes por parte del Estado del presupuesto cofinanciado hacia la Escuela Politécnica Nacional, por un lado? Y si va a afectar la contratación de personal para atender estos 2.200 cupos adicionales, ¿qué plan B tienen ustedes como institución? ¿Van a acudir a los mecanismos legales, no sé, constitucionales, para reclamar que se invierta en la educación, como ha sido la propuesta y la oferta de todo el gobierno de turno? Al momento estamos conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos puedan llegar a tiempo los recursos. Existen retrasos que evidentemente han generado preocupación con los diferentes proveedores de los servicios y también a los profesores, el personal administrativo, profesores y también de los estudiantes. Debo decir que la universidad puede entrar en una modalidad virtual para atender ciertas necesidades que disminuiría el peso del uso de recursos y también de las personas para dictar clases. Esto es algo que no compensa para el caso de las universidades. La formación virtual es una alternativa, pero no reemplaza la formación presencial, en donde necesitamos que nuestros estudiantes sean bien formados, tengan una capacidad para resolver los problemas nacionales. Tenemos que reacomodarnos, tenemos que mirar otra forma, ¿no es cierto? Pero la universidad debe seguir manejándose, y por eso es importante que el gobierno nacional, al cual nosotros respetamos y consideramos que está haciendo un trabajo importante para atender ciertas necesidades emergentes, priorice el gasto, priorice el presupuesto a la educación superior. La educación superior es aquella que nos va a permitir sacar del subdesarrollo nuestro país. Si no apostamos a la educación, entenderemos que nuestros profesionales no van a poder cumplir con un deber, que es el resolver estos problemas y tener y generar generadores de desarrollo y de trabajo del país. Ahora, fíjese, rector, que importante información que usted nos brinda. Por un lado, los recursos que llegan a las universidades y a los institutos de educación superior provienen de la recaudación del IVA. El gobierno pretende incrementar en 3 puntos el IVA, entonces que ahora mismo que quieren incrementar la recaudación por el IVA, pretendan recortar el presupuesto a las universidades, resulta bastante contradictorio. ¿Cómo reciben ustedes? Yo no le quiero llevar a un terreno incómodo que es el de la política, sobre todo cuando se trata de un académico, pero sí parece por lo menos que es contradictorio el mensaje que envía el gobierno. Sí, debo decir al propósito de su pregunta que este fondo de las universidades, ¿no es cierto?, está calculado con un impuesto a la renta del 10%. Actualmente estamos en el 12%, es decir, ya existe un desfase inicial que nosotros como asamblea universitaria estamos pidiendo, estamos solicitando que se revea ese apoyo. Para que se iguale al 12. Claro, que se iguale al 12, eso ya va a generar un incremento. Por otro lado, también vemos que este fondo de las universidades es único y por lo tanto, conforme se van creando más instituciones educativas, más universidades, el pastel se divide para más personas y es evidente que nos queda a menos presupuesto a las diferentes universidades. Alrededor de 38 universidades son las universidades públicas y cofinanciadas. En el caso de que se pretenda, ¿no es cierto?, subir el IVA para paliar estos recursos económicos que se necesita para la seguridad, en principio nos beneficiaría a nosotros porque aumentaría este fondo que depende de la recaudación. Pero claro, en general, ¿no es cierto?, el impuesto que más afecta a la población es el impuesto al valor agregado. Es un impuesto directamente relacionado con el consumo de los bienes y servicios y por lo tanto afectaría a la población. Nosotros creemos que se debe incrementar ese porcentaje de asignación al presupuesto de tal manera que el presupuesto de las universidades sea al menos el mismo o superior que de los años anteriores.
De esa manera se puede garantizar de alguna forma el trabajo de las universidades. Si el país crece un 2%, un 3% por año, las universidades también requieren incrementos que estén a la par del desarrollo nacional. Nuestro compromiso con el país de hacer una universidad de impacto social, de contribuir al desarrollo de la nación, tiene que ver con la asignación de presupuesto. La investigación científica, queridos periodistas, depende exclusivamente del personal de tiempo completo. Los profesores de tiempo completo son los que generan la investigación y por lo tanto necesitamos dar tranquilidad para que los profesores puedan hacer bien sus trabajos, darles las condiciones adecuadas, y creo que la Politécnica Nacional ha demostrado tener una investigación de calidad, una educación con excelencia académica. Doctor Sánchez, ¿hay alguna carrera dentro de la Escuela Politécnica Nacional que se vea en riesgo por este recorte presupuestario una vez que se efectivice? Y por otro lado, ¿no cree que hay una contradicción al ver cómo se trata de desinvertir en la educación cuando la educación es una forma de combatir este grave conflicto interno armado, esta inseguridad, de forma estructural? Sí, evidentemente, Licenia. Creemos lo que usted dice, es decir, la única manera de acabar con este proceso de delincuencia, la única manera de que el Ecuador pase a formar parte de un país en vías de desarrollo es apostando a la educación. Creemos nosotros que es el único mecanismo por el cual la población en general, los jóvenes, deben tener una alternativa para poder sacar adelante sus familias y también al país en el sitio donde se desarrollen. El compromiso de la Politécnica Nacional es formar profesionales de primera categoría. Además, también queremos decir que la oferta académica de nuestra universidad es una oferta muy amplia, sobre todo si consideramos que tenemos los 3 niveles de formación. Tecnólogos, que es lo que creemos nosotros debemos impulsar en nuestro país, la formación de grado de ingenieros, físicos, de matemáticos, de ciencias económicas, y también el posgrado y doctorado. La universidad que tiene todo ese abanico de oferta académica es nuestra universidad, y queremos nosotros seguir manteniendo ese prestigio. Y pedimos al gobierno central que priorice el gasto, que priorice a la universidad como motor para el desarrollo nacional. Las carreras nuevas que están por iniciar, hay muchas carreras que están en carpeta. Estas carreras serían las principalmente afectadas, ¿no es cierto?, por un recorte presupuestario, porque evidentemente si no se garantiza las condiciones para iniciar los procesos de reclutamiento y luego posterior de formación de los nuevos ingenieros o profesionales, pues evidentemente pone en riesgo la apertura de estas nuevas carreras. Una última pregunta, rector, se nos va terminando el tiempo. ¿Están en condiciones las universidades ahora mismo de crear estos centros de desarrollo de carreras en las facultades, como fue una oferta de campaña del presidente Noboa? Digo, si les van a recortar el presupuesto. De paso, el presidente, cuando era candidato, decía: hay 200,000 jóvenes que se quedan por fuera, hay que acogerlos. ¿Ya se han creado? ¿Se pueden crear estos centros de desarrollo para hacer acompañamiento a los estudiantes o no? Evidentemente, si es que no existen recursos económicos, se ponen en riesgo estas promesas de campaña, ¿no? Nosotros estamos haciendo varias cosas para poder hacer que nuestras actividades no se paren, pero son insuficientes. La Politécnica Nacional cuenta básicamente con la contribución del presupuesto del Estado. También nuestra universidad, a diferencia de otras, tenemos un centro de educación continua que provee recursos de autogestión, pero estos recursos de autogestión tienen ya compromisos establecidos para el mismo desarrollo y mejoramiento de las condiciones de los profesores, de los estudiantes. Yo creo que es fundamental que se priorice el gasto de tal manera que el presidente de la República, el gobierno central, el Ministerio de Economía y Finanzas, mire la educación como algo prioritario y por lo tanto vea que este sector debe ser atendido en forma prioritaria. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil por habernos acompañado y visitarnos. Muchas gracias, muy amable.